¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Es Diario? Bienvenidos a Es Política. Como cada fin de semana, aquí en este programa de Es Diario TV analizamos todas las últimas y más destacadas noticias de actualidad que pasan desde luego por el caso Koldo, caso Begoña Gómez, caso fiscal general del Estado, caso hermano de Pedro Sánchez, es decir, un sinfín de investigaciones judiciales que están judicializadas, por tanto, que cercan al gobierno y desde luego también a las altas instancias del Partido Socialista para analizar todas estas noticias y desde luego cómo está impactando, como digo, en el seno del Ejecutivo y en el seno del principal partido del gobierno, del Partido Socialista. Tenemos con nosotros a Ketty Garat, adjunta al director de The Objective. Ketty, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Me alegro de Pues saludarte. un placer estar aquí contigo, Ketty, y desde luego antes de nada, enhorabuena Igualmente. por todas las exclusivas de información que llevas publicando desde hace ya mucho tiempo, que muchos decían que era todo bulos, falsos, mentiras, todo cosa falsa, y que ahora se está evidenciando con el paso del tiempo que no era nada falso. Ketty, ¿cómo estás? Pues la verdad es que muy gratificada con que la verdad acabe aflorando, que es lo que perseguimos todos los periodistas, ¿no? Básicamente que se haga justicia y que se publique la verdad, que eso es lo que hemos estado haciendo desde hace 3 años en The Objective. Yo creo que el tiempo nos está dando la razón y creo que estamos entrando en un nivel de detalle pues muy profundo, en el que se está demostrando realmente, y el entramado ya te digo que es muy complejo, bueno, pues hasta qué punto todas las versiones hay que ponerlas en cuarentena. Las del gobierno, por supuesto, porque ya hemos cazado al gobierno en numerosas mentiras en relación precisamente a las relaciones, valga la redundancia, que tenían con algunas personas de la trama. Ya ni qué hablar o ni qué decir de José Luis Ábalos, del secretario de Organización del Partido Socialista y entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y de Koldo García Izaguirre, también de altos cargos que participaron de la trama en la venta de mascarillas y en otras cuestiones. Hablamos del director de Puertos del Estado, hablamos de un subsecretario del Ministerio de Transportes, hablamos de un director general del Ministerio de Interior. En fin, yo creo que es gratificante que vaya saliendo todo a la luz. Desde luego lo tiene que ser para los periodistas y lo tiene que ser para los ciudadanos, a quienes precisamente los periodistas pretendemos ejercer de puente, de mediación precisamente entre la información y la canalización de esa misma información barra verdad a la ciudadanía. Por en un poco lo más reciente, Ketty, publicabais hace muy pocos días en The Objective, además noticia también un vídeo de Carmen Pano, de la empresaria Carmen Pano, que asegura, lo firmó, digamos, también ante notario, pero también os concedió una entrevista en exclusiva a The Objective, en donde asegura que llevó en dos ocasiones, en dos viajes, digamos, hasta 90.000 euros en total en metálico a la sede de Ferraz. Creo que tenemos el vídeo que publicabais en The Objective y lo podemos ver, lo comentamos. Soy Carmen Pano y soy la persona que entregó en la calle Ferraz 90.000 euros siguiendo instrucciones de Víctor Gonzalo de Aldama. También soy la persona que compró el chalet en la Alcaidesa por orden de Víctor de Aldama y para el señor Ábalos. Hoy doy la cara porque mi intención es aclarar las cosas y colaborar con la justicia. ¿Y usted tiene prueba de todo lo que está declarando ante las cámaras de The Objective? Sí, tengo pruebas, lo mismo que el señor Víctor de Aldama dice que tiene pruebas, yo también las tengo. Pues lo acabamos de escuchar, Ketty. Además, en la mirada crítica en Telecinco, digamos una tertulia en la que tú estabas, también le pudiste preguntar al portavoz de Aldama, a Ramón Bermejo, si había fotos de Pedro Sánchez con Aldama en esa noche electoral. Nos remontamos al año 2019, a noviembre, y dijo que sí. Bueno, dio a entender que sí, que había esas fotos. ¿Cómo valoras todo esto? Bueno, confirmó dos cosas que yo creo que son muy relevantes y yo empezaría por el principio, ¿no? El primer momento en el que nosotros publicamos precisamente esos pagos a Ferraz, 90.000 euros, en dos entregas de 45.000 euros cada una en octubre de 2020, pues se dijo lo de siempre, no hubo mentiras, fake news, eh, fango, pseudomedios. Es más, lo hizo el propio ministro de Justicia, notario mayor del Reino en sede parlamentaria, en la sesión de control del Congreso de los Diputados, pues justo en la fecha en la que publicamos esa información, en torno al, creo que fue 11 de octubre de este año, es decir, 4 años después de que tuvieran lugar presuntamente los hechos. Bueno, yo se lo advertí al señor Bolaños en ese momento y se lo advertí a los miembros del Gobierno y del Partido Socialista con los que suelo hablar de manera habitual.
os estáis equivocando, porque sabía del compromiso de mi fuente en esos momentos absolutamente anónima y la cual yo tenía que proteger y he protegido hasta el final, con la verdad, no con nuestro medio de comunicación, que hay quien dice, tiene un compromiso, no, tiene un compromiso con la verdad, con su verdad. Y tanto es así que es capaz hasta de autoinculparse en una especie de colaboración con la comisión de un delito para defenderla. Es decir, ella acude al notario para acreditar que todo lo que nos ha relatado de forma de incógnito, ¿no? De manera protegida, era cierto. Después de acudir al notario, se compromete aún más al dar la cara y al explicar por qué motivo quiere contar precisamente que ella es la persona que entrega los 90.000 euros y la persona que compra el chalet de la urbanización de la Alcaidesa a cambio precisamente de la concesión de una licencia de operadora para la empresa, para la sociedad mercantil Villafuel SL, que estaba administrada por la hermana de Claudio Rivas, María Luisa Rivas. Bueno, ¿qué tenemos a continuación? Tenemos efectivamente que da la cara, que lo confirma y que está dispuesta a colaborar con la justicia, a acudir ante el juez, a relatar exactamente lo que nos contó primero de incógnito, lo que le contó después al notario y lo que en último término nos ha contado ya a cara descubierta ante las cámaras de The Objective. Con lo cual, oigo ahora pocas voces cuestionando precisamente la veracidad de la información, diciendo que era una noticia falsa, que era una fake news, que era un bulo y todas estas cuestiones, porque es evidente, como bien le recordé yo en ese momento al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que una entrevista no puede ser una noticia falsa, porque es una entrevista. Es decir, lo que dice la entrevistada puede ser verdad o mentira, pero conozco pocas personas dispuestas a meterse un tiro en el pie ante notario primero y en sede judicial después, relatando la comisión de unos hechos en los que le puede implicar de cierta manera, ¿no? Dicho esto, como tú decías, el portavoz precisamente de Aldama, Ramón Bermejo, que en un primer momento, en una primera entrevista a un medio de comunicación, a la cadena COPE, no desmintió los hechos relativos a la entrega de los 90.000 euros, pero quiso denostarlos, quiso rebajar la importancia de ese hecho. Yo creo que pensando que Carmen Pano no iba a dar el paso, no se iba a atrever a dar el paso de relatarlo a cara descubierta, después, posteriormente, su portavoz lo que hace básicamente es confirmarlos. Él no dice expresamente que se hayan producido esos hechos, pero preguntado concretamente por mí hasta en 4 ocasiones, dice que no los desmiente y además insta o reta a Carmen Pano a decir el nombre de la persona que le recepcionó ese dinero. Y esto es muy relevante porque apunta básicamente a que Ramón Bermejo y por lo tanto evidentemente su cliente Víctor de Aldama conocen el nombre de la persona que Carmen Pano a nosotros nos ha dicho que no identifica. Que no identifica físicamente porque apenas está 6 minutos en la sede del Partido Socialista y la planta en la que le reciben el dinero, le recepcionan esos pagos, es una planta normalmente poco transitada, con personal, como tú bien conoces también, Hugo, no de la propia jerarquía del Partido Socialista, sino técnicos, coordinadores de área, etcétera, con lo cual es verosímil que no conociera a la persona que le recoge el dinero, pero lo que viene a decir Ramón Bermejo es que Carmen Pano sí que conoce el nombre de la persona que le recepciona el dinero, porque precisamente va con esa directriz o con esa consigna. Bueno, veremos a ver quién dice la verdad y quién no la dice, pero hasta la fecha lo que sabemos es que hay 2 personas, curiosamente, que están dando la cara frente a los que hablan de bulos, fake news y fangosfera, que lo están relatando en la Administración de Justicia, porque hay que recordar que un notario es un fedatario público, y en el caso de Aldama, en sede judicial. Y veremos a ver hasta dónde llega esto. Pero es verdad que aunque haya habido en un momento inicial una discrepancia entre lo que decía Aldama y lo que decía Carmen Pano, poco a poco, al igual que la verdad, parece que todos los astros se van alineando y las 2 versiones van convergiendo. ¿Hacia dónde? Pues seguramente hacia la verdad. Por de pronto lo que tenemos, Ketty, son 2 personas, Víctor Aldama y Carmen Pano, que como tú bien dices están autoinculpando, es decir, podrá ser verdad o mentira en último término lo que están diciendo, pero desde luego lo que es evidente es que se están autoinculpando y una persona, digamos, no se mete en jaleos de forma gratuita, por decirlo en coloquial, y por la otra lo que tenemos son 0 explicaciones por parte de un gobierno que está bajo la sospecha
permanente, es decir, cero explicaciones más allá de bulos, fango, extrema derecha, ultraderecha, todos los adjetivos o calificativos que le queramos poner, pero desde luego no hay en estos momentos, a día de hoy, explicaciones pormenorizadas y convincentes por parte del gobierno. Bueno, y es que hasta ahora lo que hemos visto básicamente es lo contrario. Las pocas explicaciones que ha habido han sido desmentidos sobre hechos que poco a poco, no todos, porque es verdad que hay que poner, ya decía antes, todo en cuarentena, también la versión de Aldama, también la versión de Carmen Pano, y esperar a lo que pueda acreditar la justicia y las pruebas que se puedan presentar, pero hasta la fecha las versiones que da el Partido Socialista han demostrado, algunas de ellas, ser falsas. Por ejemplo, cuando en The Objective publicamos la existencia de una fotografía que el propio Aldama quería utilizar como baza negociadora, nosotros habíamos visto esa fotografía, la podíamos describir, la describimos y explicamos que no estábamos en disposición de poder ofrecer esa fotografía. Calma, porque los tiempos del periodismo a veces no son los tiempos normales para el común de la ciudadanía, y cuando nosotros publicamos las informaciones relativas a que el coche de Aldama había sido tiroteado, nos desmintieron, nos denostaron, y publicamos a las 2 semanas las fotografías del coche de Aldama tiroteado con 3 tiros en un coche blindado, un Audi A8 negro, propiedad de Aldama, que según la versión de Aldama sirvió para transportar al presidente del gobierno a determinados actos privados. Insisto, como todo, veremos a ver quién tiene la razón. Pero cuando nosotros publicamos esa información relativa a que ellos coinciden, y que coinciden no solo en el acto de Pepu Hernández en febrero del 19, no solo también en otra exclusiva que dimos en The Objective hace ya bastantes meses, en el 60 cumpleaños de José Luis Ábalos en diciembre de 2019 en el restaurante Willow de Madrid, propiedad de Víctor de Aldama, y en el cual coincide Aldama con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con su mujer, Begoña Gómez, con sus hijas, con su familia y con determinados dirigentes del Partido Socialista y del gobierno, por cierto, también con Santos Cerdán, que ha negado haber coincidido en ninguna parte con Víctor de Aldama. Santos Cerdán estuvo en ese cumpleaños junto a Víctor de Aldama, un cumpleaños que, por cierto, organizó Koldo García Aguirre con Víctor de Aldama, con lo cual era una persona no menor, porque era Koldo precisamente quien se encargó de mandarles los mensajes a todas las personas que acudían al restaurante, y en ocasiones fue el propio Aldama en quien mandó información precisamente sobre el restaurante, insisto, de su propiedad. Bueno, pues tercer evento que en un primer momento ni en su entrevista ni en su declaración judicial había citado el señor de Aldama, con lo cual va dosificando meticulosa y cautelosamente la información, que es precisamente esa noche electoral que nosotros relatamos en nuestro periódico en la planta noble de Ferraz en el noviembre de 2019. Ahora resulta que el portavoz de Aldama confirma que esa fotografía se ha producido, y lo hace después de que Ferraz pusiera en duda precisamente la existencia de esa fotografía y la presencia de Víctor de Aldama en la sede del Partido Socialista. Dijo literalmente Esther Peña: me cuesta mucho creer que hubiera estado en la sede del Partido Socialista, e insto a presentar las pruebas. Bueno, las pruebas las ha conseguido La Sexta tras bucear en un archivo de una televisión que suele ser bastante más amplio del que tenemos los periódicos y los medios en papel o los medios escritos. La Sexta columna consigue precisamente de su archivo una imagen en la que se retrata precisamente a Víctor de Aldama en la planta baja de Ferraz 70, la que estamos viendo precisamente en la pantalla, y desde entonces, ¿qué ha dicho el Partido Socialista? Ya no pone en duda absolutamente nada. Lo que dice, o lo decía, como tú escuchaste como yo este fin de semana en los pasillos precisamente del Palacio de Exposiciones de Sevilla, en Fibes, en el marco del 41 Congreso Federal del Partido Socialista, bueno, que todo es fango, que todo es bulo, que todo es fake news, que todo son noticias falsas, y que instan a todo el mundo a presentar las pruebas, decía Pachi López. Parece que se le había obviado el hecho de que esa imagen que enseña precisamente el pasado fin de semana La Sexta columna, programa de La Sexta, es una prueba en sí misma que retrata a Víctor de Aldama en la sede del Partido Socialista Obrero Español. Que todo es fango, Ketty, y querellas, ¿no? Es lo que anuncian. A mí hablaba con fuentes del PSOE y me decían que están ya estudiando una querella, ya no solamente contra Aldama, que ya la presentaron, sino también contra el propio portavoz de Aldama, contra Ramón Bermejo, porque dicen que efectivamente miente más, me decían fuentes del PSOE, miente más el portavoz de Aldama que el propio Aldama. Con lo cual, más querellas, pero ciertamente
claro, precisamente el portal Aldama lo que está asegurando, lo que te asegura a ti, lo que nos asegura también a nosotros es que tiene pruebas de que esas pruebas van a salir, de que hay jugosos bombazos, me decía, textuales, jugosos bombazos. Claro, los tiempos, digamos, con lo que se ha conocido la información, no son los tiempos de la ciudadanía reclama, evidentemente, esas pruebas, etcétera, pero esas pruebas están siendo judicializadas, evidentemente, se están aportando a la justicia y, claro, y hace falta tiempo. ¿Tú confías en que esas pruebas finalmente vayan a ver la luz? No tengo ninguna duda de que va a ser así. Yo, mi fuente nunca ha sido, puedo decir quién no ha sido mi fuente, no puedo decir quién es mi fuente, pero o mis fuentes, como cualquiera de nosotros, ¿no? Pero nunca ha sido Ramón Bermejo, y desde hace ya varios meses recibo información relativa a la importancia y la contundencia de las pruebas que se han y se están y se van a aportar en sede judicial, y que vamos a conocer, creo que dentro de muy poco tiempo, porque es verdad que aquí estamos todos pendientes de un nuevo informe de la UCO. Yo creo que los investigadores de la Guardia Civil, y no solo de la Guardia Civil, tienen más que acreditada pues muchas de las cuestiones más oscuras que afectan precisamente a algunas personas, bueno, pues que formaron parte, y que algunos que forman parte del Partido Socialista y del Gobierno. Y yo creo que hay que ser prudentes, hay que seguir investigando, hay que seguir atando cabos, porque es verdad que estamos hablando aquí de dos casos, y aquí creo que es importante decirlo, no es un solo caso, y aquí no vale la brocha gorda, ni valen las generalizaciones, ni los lugares comunes, ni las campañas de desprestigio de nadie. Aquí lo que vale es el trabajo serio, contante y sonante, y las investigaciones serias y rigurosas. Aquí son dos casos los que se estudian, el caso Koldo por una parte, y por otra parte la trama de los hidrocarburos. Es un complejísimo entramado societario de muchísimas empresas, de muchísimas cuentas bancarias, de muchos países. Se han pedido comisiones rogatorias a una decena de ellos, y hay que seguir el hilo de todos ellos. Y yo, que lo llevo estudiando desde hace mucho tiempo, digo que es muy complicado de seguir para alguien que está puesto en el tema. Con lo cual, ya digo, seamos prudentes, sigamos haciendo nuestro trabajo, aflorando la información, mostrando precisamente todo este ingente material que estamos mostrando en The Objective recientemente, los audios de Claudio Rivas, las relaciones que tenía con otros socios. Se ha hablado mucho de los cuatro mosqueteros, de Víctor de Aldama. Hay que decirlo muy claro, es verdad que cada uno tiene su estrategia procesal, Aldama tiene la suya, Ramón Bermejo obviamente forma parte de la estrategia procesal de Aldama, pero Aldama está implicado y fue detenido en prisión preventiva por su participación en la trama de los hidrocarburos, que es la más gorda. Siempre, yo llevo recordándolo mucho tiempo, una declaración que pasó inadvertida cuando la pronunció el propio Ábalos, y que ahora muchos la recuerdan porque empezamos a recordarla nosotros, que era la afirmación que le hizo José Luis Ábalos a Carlos Alsina en Onda Cero, diciendo que las mascarillas eran el chocolate del loro. Yo sabía cuando lo dijo por qué eran el chocolate del loro, porque había otros entramados superpuestos mucho mayores que la trama de las mascarillas, de muchísimo más montante económico, y que vinculan y atañen a muchas personas. Fuera del gobierno, dentro del gobierno y dentro del Partido Socialista. Y eso es lo que tiene que concentrar ahora mismo toda nuestra atención y nuestra investigación y nuestro trabajo. Y para concluir, Katie, claro, esto parece, tú escuchas, hablas con, o incluso ves públicamente lo que dicen desde el Partido Socialista, desde el gobierno, y parece que aquí no está pasando nada. Bueno, pero tus fuentes del PSOE, tus fuentes acreditadas del PSOE, que te dicen, es decir, hay nerviosismo realmente dentro del gobierno, dentro del PSOE, por todo lo que está saliendo, pese a lo que dicen públicamente, y es que es todo mentira, fango, etcétera, y bueno, pues que no están nerviosos, ¿no? Pero ¿están realmente nerviosos en el PSOE? Absolutamente. Y bueno, es evidente que ahora mismo la única estrategia posible es la huida hacia adelante, es emprender un camino, básicamente de mostrar tranquilidad, de aparentar bueno, pues serenidad, templanza. Pero es evidente que hay muchas voces en la cúpula del partido y en la cúpula del gobierno que están muy expectantes sobre las pruebas que pueda acreditar Aldama. Es curioso como hay algunos que no niegan los hechos, pero muestran tranquilidad en relación a que esos hechos puedan no ser demostrables. Es decir, a mí personalmente hay muchas voces que me admiten que esos pagos a Ferraz pueden haberse producido,
pero muestran tranquilidad porque no sean demostrables, porque no haya pruebas que los acrediten. De la misma manera la que creen que puede no haber pruebas que impliquen directamente a la relación entre Víctor de Aldama y Pedro Sánchez. Veremos a ver si esas pruebas existen o no existen, si se puede acreditar de una manera directa o de una manera colateral, que también hay que pensar en este escenario, pero yo desde luego percibo desde hace ya muchos meses mucha inquietud, porque son plenamente conscientes, y por eso hemos visto el Congreso, como hemos visto, de la victimización, del arrogarse ese papel de víctimas ante una cacería humana que decía Santos Cerdán, de hablar constantemente, excusatio non petita, de los casos de corrupción que se están aireando contra el Gobierno y contra el Partido Socialista. Yo creo que los planes de este Congreso Federal, evidentemente un secretario general no adelanta un Congreso Federal ordinario con la intención de no hacer nada. Es evidente que se han truncado los planes de Pedro Sánchez. Aldama ha atornillado, es decir, Aldama ha participado en la elaboración de la nueva ejecutiva del Partido Socialista porque ha atornillado sus puestos a dos personas señaladas, una directamente y otra indirectamente, Santos Cerdán y María Jesús Montero, por el cobro de pagos en negro, de sobres, 15.000 euros en el caso de Santos Cerdán, 25.000 en el caso de Carlos Moreno, el jefe de gabinete de la señora Montero, y por lo tanto yo creo que esto es la mejor evidencia y la mejor prueba de que efectivamente, claro que hay muchos nervios en el Partido Socialista, en el Gobierno, y lo que nos ha dicho Pedro Sánchez este fin de semana pasado es básicamente que salga lo que salga, se presente lo que se presente, su intención es la de atrincherarse, nada que nos sorprenda. Ketty Garat, periodista de The Objective, adjunta al director de The Objective, es un placer, muchísimas gracias por tu tiempo, es un placer enorme tenerte aquí en Es Diario y nada, ánimo con todo el trabajo, con todas las investigaciones, desde luego es mucho. Muchas gracias, Ketty. El placer es mío, Hugo, y gracias por la paciencia. Gracias a ti. Un fuerte abrazo. Y también un abrazo a todos ustedes, nuestra audiencia, la audiencia de Es Diario, aquí en Es Diario TV. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra página web en esdiario.com. También recuerden suscribirse, darle a like y todas estas acciones que nos ayudan, ¿no?, a continuar cada día con nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo fin de semana aquí en Es Política. Chao.